Y entonces, si tuvo o no que ver Justo en esto, o sea, si fue Justo que por atrás le dijo, dale, Pomar, mandate que yo te de acá para bancarte, no sé qué cosa. Si hizo esto o no hizo esto el señor Justo, no lo sabemos. Pero le vino como anillo al dedo y entonces dice don Félix Luna que si Justo no lo hizo, lo podría haber hecho y hubiera merecido haberlo hecho porque le vino pero de 10 de pelos. Por un lado se había desarticulado la reorganización radical con la expulsión de Alvear y su Estado Mayor, ¿sí? Alvear y su media docena, como decíamos antes, que fue seguida por numerosas detenciones. Por otro lado, el gobierno de facto, ahora consciente de su fragilidad, agregada a una impopularidad abrumadora y acaso también a las primeras manifestaciones de la enfermedad que en un par de años terminaría con la vida de Uriburu, resolvió convocar a elecciones presidenciales para el 8 de noviembre de ese mismo año. Es decir, acordate, está el gobierno de facto de Uriburu, que quiere implementar ese régimen fascista, y justo lo que necesita es la salida electoral. Y decía como que necesitaba un buen susto darle al gobierno de facto para que el gobierno de facto dijera, epa, ¿qué pasó acá? Mejor hagamos una salida electoral. Por otro lado, el señor Justo estaba con la reorganización del radicalismo de Castelar, no con el del City, ¿sí? Acuérdate, en el del City estaba Alvear. Y en el otro, el de Castelar, estaba Justo, que, bueno, quería hacerlo a su manera. Y entonces con esto de Pomar, ¿qué se logra? Como se dispara la paranoia y el miedo del gobierno de facto, pasan varias cosas. Una es que a Alvear y su media docena de amigotes le dicen, negro, tomate el olivo, y se van a la mierda muy obedientemente. Por otro lado, Uriburu dice, epa, este gobierno, más allá de ser impopular, que no creo que le importara demasiado, es muy frágil, entonces mejor buscamos una salida antes que nos hagan cagar. Y dentro de la misma paranoia, un montón de dirigentes radicales van siendo arrestados, lo cual le deja a Justo un campo de acción bastante fértil para sus planes. Acordate además que lo que estaba buscando Uriburu era una salida, o sea, ya que tenía que hacer una salida democrática, cosa que seguramente le sacaba urticaria, por lo menos hacerla con alguien que fuera amigo o al menos no enemigo, ¿sí? Acordate lo que decía en el libro, como para que tampoco después lo metieran en cana o le hicieran algún cuestionamiento. Y nadie mejor que el señor Justo, que es un tipo más o menos de la misma calaña, pero con más habilidad política. Es decir, la habilidad política, ya dijimos, quedar bien con Dios y con el diablo. Bueno, entonces Uriburu resuelve convocar elecciones presidenciales para el 8 de noviembre de ese mismo año. ¿Sí? Estamos en 1931. El 9 de mayo ya habían llamado a comicios generales para elegir los poderes provinciales y los integrantes del Congreso Nacional. Eventualmente, decía el decreto, si las fuerzas cívicas llegan a una concordancia para la reconstrucción institucional, se extendería la convocatoria a la elección de presidente y vicepresidente de la nación. ¿Sí? Anotate esto, que se llamó para elegir los poderes provinciales. ¿Sí? Y el decreto que dice, si las fuerzas cívicas llegaran a una concordancia para la reconstrucción institucional, entonces recién ahí se iba a convocar la elección para presidente y vicepresidente de la nación. Anótatelo y acordátelo para dentro de un rato. ¿Por qué? Porque aquí aparece la palabra que definiría el esquema político de la década de 1930, concordancia. Entonces, dice don Félix Luna,
que es una hermosa palabra porque significa entendimiento, acuerdo, coincidencia, pero que en este caso arrastraba como condición para concretarse una maniobra que excluyera al radicalismo. Ahora, después del golpe de Pomar, el gobierno de facto incluyó en las elecciones de noviembre la elección presidencial y, con el pretexto de unificar los actos comiciales, anuló los resultados del comicio del 5 de abril. Es decir, el tipo pone, saca, anula, bueno, eso es un gobierno de facto, no hace lo que se le canta, entre otras cosas. De allí en adelante, la salida electoral del gobierno de facto avanzaría inconteniblemente. Quedaban atrás los sueños fascistas de Uriburu, pero también quedaban atrás las posibilidades de restaurar un sistema democrático fundado en la verdad electoral y en el juego limpio entre oficialismo y oposición. Por otra parte, los años del gobierno provisional de Uriburu, y también los primeros años de la presidencia de Justo, fueron muy duros para el país. ¿Sí? La crisis se hacía sentir con todo su rigor, había desocupación y pobreza. Acuérdate que estamos en 1931, así que todavía se debían estar sintiendo los efectos de la gran crisis mundial del 29-30. Acordate que habíamos dicho en el programa pasado que ese jueves negro de la crisis del 30 había afectado o había empezado a afectar un montón de exportaciones de Argentina y era una de las cosas que había debilitado a Irigoyen. Bueno, acá había rebajas de sueldo, atrasos en los pagos, despidos, ejecuciones hipotecarias y de prendas, quiebras, todo esto eran expresiones comunes del malestar económico y social. Los llamados barrios de las latas evidenciaban la inferiorización del nivel de vida de los trabajadores y una desesperada búsqueda del mango se convirtió en materia de tangos y sainetes. Y tenés que la década del 30 para el tango es como una época de oro. ¿Sí? Y bueno, acá para los que dicen el tango siempre se está lamentando, siempre qué sé yo qué cosa. Y bueno, viste, acá es como que estamos viendo que había unas cuantas razones para lamentarse, ¿no? De cómo le estaba yendo al país o cómo estábamos llevando al país en ese momento. Bueno, Uriburu, como es natural, fue el destinatario del odio popular, ¿sí? Siempre acá estas cosas personalistas, ¿no? Por un lado, si aman a alguien tiene que ser una persona, un movimiento que es una persona. Y por otro lado, si odian a alguien tiene que ser un movimiento también que es una persona. En este caso, Uriburu. Que dicho sea de paso, a mí me parece que justamente el gran problema de los personalismos, ¿no? En los movimientos, es decir, por ejemplo, tenés el gran movimiento que hizo Hipólito Yrigoyen, estaba basado en la persona Yrigoyen, o muchos movimientos que están basados en una persona, en una figura. ¿Y cuál es el problema? Que cae esa figura y cae el movimiento. Y lo interesante es cuando un movimiento ya está, o sea, uno puede formar parte de un movimiento y no es una figura. Es el movimiento, es cada una de las personas que lo integran, y entonces de esa manera es muy difícil matar al movimiento. Si vos lo tenés a Martin Luther King, toda la gente que movía y todo eso, lo matan a Martin Luther King y gran parte se pierde porque era Martin Luther King, ¿no? Decir que bueno, queda una parte del movimiento que realmente heredó de Martin Luther King, tanto como de Gandhi, ideales, no sé, del Che, se heredaron en movimientos, pero para mí el gran problema de que todo esté tan concentrado en una persona que en algún momento puede servir de musa inspiradora, pero el problema es que cuando cae esa persona, porque la matan, porque se muere, porque se cansa y se va, porque cambia de parecer, el movimiento se muere. En cambio, si vos tenés un movimiento que está formado por gente que comparten esas ideas, pueden matar a uno, pueden desaparecer a 30.000 y el movimiento no se muere.
el movimiento sigue. Pero en este caso, como es natural, dice Félix Luna, Uriburu fue el destinatario del odio popular, acaso sin mayor culpa en un proceso de crisis que era nuevo para la Argentina y desconcertaba a todos. Quien fuera el aclamado jefe de la Revolución de Septiembre era ahora aborrecido. Fue aclamado porque acordate que había mucha gente que estaba contento con haber sacado al peludo y haber puesto a Uriburu. A unas cucarachas que aparecieron por entonces, que una cucaracha que está hablando de cucarachas posta, de un bichito, y no de abogados. Entonces, a estas cucarachas que aparecieron en ese momento y que tenían un picor que era muy molesto, se las llamaba Uriburus. La creatividad popular. Y hasta Jorge Luis Borges compuso unas décimas, a juicio de Félix Luna, irreproducibles, hablando pestes del presidente de facto. En abril, las fuerzas conservadoras provinciales, abandonando su vieja tradición de autonomía local, se habían constituido como Partido Demócrata Nacional. En julio, su convención invita a las fuerzas afines a una concordancia, con candidatos comunes, es decir, concordancia, se iban a poner de acuerdo. El 16 de septiembre los conservadores proclaman a Justo como candidato a presidente y a Julio Argentino Roca, hijo del tristemente famoso general, a vicepresidente. 4 días atrás, los radicales del Castelar anunciaban su apoyo a Justo, ¿sí? El mismo Justo que antes, pero esta vez con Eduardo Laurencena como compañero de fórmula. Al renunciar este prestigioso dirigente entrerriano, lo sustituyen por el constitucionalista José Nicolás Matienzo. Finalmente, los socialistas independientes, liderados por Antonio Di Tomaso, levantan también el nombre de Justo, ¿sí? Es decir, los socialistas independientes también, todo con el nombre de Justo. Entonces, he aquí armada la concordancia, el viejo partido conservador, fraguando el entendimiento con los disidentes del radicalismo y los que desde 1925 lo eran del socialismo. Un invento político que reedita el Frente Anti-Irigoyenista de 1928 y cuya fuerza es indiscutible en algunos distritos, pero que no puede obtener la mayoría del electorado en elecciones limpias. Y allí están para comprobar esto los resultados cancelados del 5 de abril, que se había hecho en las elecciones y habían vuelto a ganar los locos estos. Bueno, hay dos fuerzas cívicas importantes y con una honorable trayectoria que salen al cruce de la concordancia, ¿sí? Entonces, vamos para atrás. Se hace la concordancia, ¿sí? Los socialistas independientes, los conservadores y los radicales del Castelar, cada uno con su vice, apoyan todos a el presidente o al candidato a presidente Agustín P. Justo. Por fuera de la concordancia, solamente hay dos fuerzas cívicas que salen al cruce, que son el Partido Socialista y el Partido Demócrata Progresista. Estos dos partidos, el 31 de agosto, proclaman una fórmula común integrada por Lisandro de la Torre y Nicolás Repetto.